las guardias un importante número de consultas. De hecho, en las guardias la mayor parte de los pacientes vienen por dolores, el 80%, más o menos los pacientes de las guardias llegan por algún dolor de algún tipo, y los pacientes con dolor lumbar son los más frecuentes dentro de la categoría de dolores. Y mi algoritmo, cuando era medicato, era dolor lumbar, le levantaba la pierna, si levantaba la pierna era un problema radicular, si le hacía percusión, eso era una infección urinaria o un cólico renal, y si no, bueno, era una neumonía y le afectaba el pulmón. Era lo que sabía y pensaba que sabía. La verdad no sabía un cuadro. ¿Sí? Y eso es lo que va a pasar cuando ustedes salgan. Por ahí uno piensa que sabe de algo, pero cuando uno empieza a estudiar se da cuenta que antes no sabía bien las cosas. Y de hecho, con el tiempo voy a pensar que ahora había muy poco. Ahí viene Luciano, ahora veremos qué pasa. Muy bien, entonces, estando en la guardia, estando ya sea en una sala de terapia intensiva, en el consultorio, donde sea, van a haber pacientes con dolor lumbar. Y no importa la especialidad que tengan, les van a consultar. Ya que es una de las patologías más frecuentes que existen. Bueno, muy bien. Entonces, lo que quiero son conocer las principales causas de lumbalgias, identificar qué pacientes requieren más estudios y o presentan una patología grave o urgente, que son los signos de alerta, reconocer los síndromes clínicos más frecuentes. Voy a poner este lado, sí, no tengo que mirar para atrás. Dar las bases para un enfoque integral, usando varias herramientas terapéuticas, y contagiar el estudio para que a ustedes les interese el tema y estudien más. En una clase todo no se puede dar, la idea es que ustedes se contagien el entusiasmo y tengan ganas de estudiar. Entonces, la primera parte vamos a hablar de definiciones, magnitud del problema, el papel de las imágenes. Segundo, generalidades de dolor musculoesquelético, que va a ser no solo para dolor lumbar, sino para dolor cervical, para dolor de rodilla, de codo, lo que ustedes vean. Las propiedades del tejido conectivo, dentro de esta sensibilidad del sistema estabilizador de columna, cómo se estabiliza la columna, qué es la estabilidad lumbar, que es similar a lo que pasa con cualquier articulación. Cuando uno habla de estabilidad está haciendo referencia a algo, eso existe. Y si ustedes ven hablar a un kinesiólogo, el kinesiólogo va a decir, inestable. ¿Qué es la inestabilidad? No sé, inestable. No, todo tiene una significación. Tercera parte, clasificación de... Hola. Ahí está. Escuchan ahí. Igual te lo dejamos con las dudas. Levantalo, sabés que lo tenés que levantar. Componentes de las lumbalgias que se conocen porque en la literatura clásica que buscan en internet o algún journal, qué sé yo, va a aparecer como in specific low back pain. Lumbalgia en específico. Le puse las comillas y van a ver que no son tan específicas. Eso no está así, porque todo algo de la ley, por supuesto, habla un poco de los problemas radiculares. Por último, enfoque general del tratamiento, todo no se puede poner en una hora, conclusiones, si hay tiempo, preguntas. Si no hay tiempo, bueno, existe el correo electrónico, puedo preguntar por correo. Muy bien, vamos a comenzar. Aterrizamos. Dolor. El lumbalgia es un síndrome de dolor. El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable vinculada a una lesión que puede ser real o potencial de tejidos o distinta en términos de dicho. Esta es la definición clásica de la Sociedad Internacional para el Estudio del Dolor, que es la IASO. Está en cualquier lado, está en internet, en Google, donde ustedes lo van a encontrar. Lo importante que tienen que recordar esta definición es que es un fenómeno subjetivo. El dolor es distinto de persona a persona y a veces la lesión puede estar, es más frecuente, y a veces la lesión puede no estar, como el dolor del miembro fantasma. Por eso es real o potencial. No siempre está. Y las personas lo sienten de forma distinta. El dolor es un fenómeno complejo. ¿Sí? El hombre es un ser complejo. Está en la teoría de la complejidad y la evolución de la teoría del caos. Se vio Jurassic Park, había un matemático, Ian McCall, que hablaba de la teoría del caos, de matemática fractálica. Eso es otra, digamos, ciencia en la cual un pequeño cambio en un pequeño lugar puede generar grandes cambios en otro lugar.
Una alteración de la pisada puede llegar a dar dolor lumbar y puede dar dolor de cuello. Veía la complejidad del problema. Tanta es la complejidad del problema que el señor Ronald Melzack, que junto a Wolf escribieron un libro que habla de dolor, son los padres de la teoría de la compuerta, que está en los libros de fisiología. Ustedes buscan gate control, teoría de la compuerta, y agarran el PUSA, en cualquier libro va a aparecer el señor Ronald Melzack, que en uno de sus trabajos describe las tres dimensiones del dolor. Senso discriminativa, que decir, por ejemplo, me duele el dedo, y uno dice, me duele acá. Todo bien completo. Y después el dolor hay que evaluar no solamente dónde le duele, sino la dimensión cognitiva o evaluadora. ¿Qué significa el dolor para esa persona? No es lo mismo el dolor en la mano de un pianista que el dolor en la mano de un futbolista profesional. O sea, el dolor tiene una significación distinta, porque para uno es una discapacidad y para el otro no es una discapacidad. Entonces, el significado de esa persona. Entonces, ustedes tienen que ver qué es lo que le incapacita a hacerle a esa paciente con dolor lumbar. ¿Qué es lo que le significa? Y el componente afectivo motivacional. El dolor está vinculado al sistema límbico, es decir, a las emociones. Puede deprimir el dolor puede ser descrito como algo que desgarra, como algo que oprime. O sea, ahí cuando la persona tiene esos descriptores de dolor, uno piensa que ya hay compromiso del sistema límbico. Ya tendríamos que ampliar el concepto. Si uno solamente toma una dimensión, el tratamiento va a ser incompleto y no vamos a tener respuesta al tratamiento. Así que esta es la complejidad del tratamiento. No escapa del dolor lumbar con cualquier paciente con dolor. Definición. Dolor lumbar no es el dolor de la columna lumbar, si digamos solamente la región lumbar, sino uno considera por debajo de las costillas hasta el límite inferior de la región glútea, desde acá hasta acá. Todo esto se considera dolor lumbar, que puede referirse o no a los miembros inferiores. Si lo que ocurre es irradiación por compresión del nervio ciático, por compresión neural, ahí recién hablamos de grupo occipital, pero tiene que haber una compresión. Si no se refiere a los miembros inferiores, pero no hay una compresión, sigue siendo una lumbalgia o lumbar. Hasta el pie que cuando vamos a ver algunas cuestiones para hacerlo esto más que se entienda más. La definición marginal en australiano, pero bueno. Ahora, ¿por qué este tema es tan importante? Why this is important? Si no lo ven en internet, estaría así. Bueno, ¿por qué es tan importante? Algo ya dijimos. O sea, algunas cifras. El dolor lumbar afecta al 60 al 70% de la población en algún momento de la vida. Levanten la mano acá. ¿Cuántos tuvieron dolor lumbar alguna vez? 2, 3, 4, 5. La otra vez más años. Pero fíjense que personas de entre 20 y 30 años, 20 y 35, ya tenemos una mitad de que tuvieron alguna vez episodio de dolor lumbar. O sea que es frecuente. Entonces, en algún momento de la vida, los que no tuvieron, probablemente alguna vez les va a doler. Es el síntoma más prevalente del aparato locomotor. Todos los dolores de músculos, ¿no? El dolor lumbar tiene que ganar en frecuencia. Estos son artículos nuevos, British Journal of Medicine 2013 y Annals of Rheumatology Disease 2014. Esto no siempre fue así y no ha cambiado. De los adultos jóvenes, tomaron menos de 45 años, 3 al 4% de los adultos jóvenes y 5 al 7% de los adultos mayores, 5% es uno de cada 20. No es poco, están crónicamente discapacitados por dolor lumbar. Les genera discapacidad, no pueden hacer lo que tenían que hacer, no pueden desarrollar una vida normal. Por eso son muy frecuentes las consultas. ¿Sí? Esto también se ha publicado este año. El dolor lumbar bajo es el que más discapacidad genera de 291 problemas de salud años vividos con discapacidad, que se llama, es una estadística, dentro de las que no generan mortalidad. De ellos, es el que más discapacidad tiene. Si uno encuentra la discapacidad en términos globales, incluye la enfermedad que da mortalidad, es la sexta causa. Es decir,
una epidemia a nivel mundial. Una pandemia. Se llama, publican un empeoramiento en la tendencia de manejo del dolor lumbar, working tendencia de empeorar el manejo del dolor lumbar con mayor número de derivaciones de especialidades quirúrgicas en pacientes sin signos de alerta, sin banderas rojas. Eso es lo que hay que evitar. Mandar al cirujano a alguien que no tiene y duplicación del número de estudios por imagen de alta complejidad. Sin embargo, pese a todo esto, la prevalencia del dolor lumbar se la misma, con mayor costo, mayor dolor, mayores invasiones a los pacientes, con mayores múltiples consultas, abuso de antiinflamatorios esteroideos, con efectos tóxicos, ansiedad y depresión, el paciente no sabe lo que tiene, entonces se pone ansioso, y se deprime, si se vuelve crónico, desconfía del médico ya, porque no sabe, ya empiezan a consultar, entonces llega al consultorio con cara de desconfianza. En ese caso hay que decírselo, señor, noto que usted tiene un problema, se mete en la cara para ver, entonces hay que largar todo el pollo. Porque si no, ya si te miran con desconfianza, tenés que tratar de romper esa desconfianza. Después seguir revisando. También pasan a sala de terapia intensiva si me dan un informe y notan que el familiar no confía en el médico, tienen que tratar de recuperar el límite. Y genera gran costo económico y social. Muy bien. ¿Estamos bien? Imágenes. Dividimos en imágenes todos. Encima la especialidad se llama diagnóstico por imágenes. Y diagnóstico de radiología. O sea que esta especialidad ya le he dicho que no debería llamarse así. Porque no es el diagnóstico, realmente se interpreta, o sea, como tener una interpretación. Pero ponerle el diagnóstico por imágenes crea la conciencia tanto en los médicos como en los pacientes de que van a hacer un diagnóstico. Entonces, todo se va hacia la resonancia. Viene con la resonancia y la resonancia dice que, como si fuera palabra santa, lo que dice la resonancia. Esto no es así. O sea, que son imágenes que sirven si uno la usa bien, si no, confía. Miren, el 64% de las personas, esto es un lugar de trabajo, de las personas con edad media de 42 años presenta una hernia de disco asintomática en la resonancia. Y otro trabajo que es en pacientes en general, ¿no? Mayor de media de 42 años, hay un 20 o un 30% de las pruebas de imagen efectuadas en personas normales que tienen algún problema en el cuerpo. Conclusión, si yo tengo a la gente por la calle, venga, vamos a hacer una resonancia, ¿le hace una resonancia? 40 años, 50, le van a poner una hernia de disco. En la mitad. Fíjense qué importancia tiene. Y si justo le olía con la zona ya es la hernia de disco. ¿Entienden lo que les digo? Es decir, que mucho hallazgo que no tiene síntomas o no correlación. Y existe poca correlación entre los hallazgos de un imagen y la sintomatología de los pacientes. Esto es el resumen de muchísimos trabajos de investigación. Si ustedes buscan, van a encontrar trabajos nuevos, siempre es lo mismo. Sin embargo, se siguen pidiendo exageradamente los estudios. Y en general, las imágenes no van a detectar en patología musculoesquelética los problemas biomecánicos funcionales. No va a ver si un pie más pisa mal o si una pata más corta que la otra. Va a detectar una anormalidad anatómica, pero el problema funcional, que genera el dolor, eso no lo va a ver. Sí va a ser un biotecto, una fractura, bueno, lo va a ver. Nosotros vamos a ver cuándo son. Pero realmente no hay correlación. Y es acá donde hay que volver a la semiología. Si tiene que aprender a revisar a los pacientes. Y si no saben de algo, preguntarle a un colega, volver a revisar, pero no confiar ciegamente en la radiología. Porque ahí se van a confundir. Y van a ser macanas y van a preocupar al paciente. ¿Por qué lo van a preocupar? Porque el paciente, si le encuentra una hernia de disco, entra en Google, cuando entra en Google, de hernia de disco, cirugía, me van a operar, voy a entrar en silla de ruedas, habló con la verdadera de la esquina y le dicen a mi mamá la operaron y quedó en silla de ruedas con hernia de disco. Y eso es una toxina mental. Se le intoxica el cerebro con las palabras y el dolor, que era un dolor número 3, se vuelve un dolor número 6, número 7 de intensidad. Es una toxina mental. Y si encima le sigue doliendo y justo más o menos coincide, termina en una cirugía, una resonancia mal pedida, aumenta 400% el riesgo de que la persona se opere, esa cirugía esté indicada o no. Esto es una estadística, o sea, no es algo que yo inventé, es así. Y es así. Entonces, vos
de cobre. Muy bien. Sigamos con algunos conceptos importantes a la hora de dolor congénito con dolor músculo-esquelético. Tenemos un dolor de tipo no nociceptivo, que es el que comienza en el receptor. No me golpeo, se estimula el receptor de dolor, va por ciertas fibras nerviosas, son las 6, la aleta, no parece fuera, entra al cerebro y introduce un dolor nociceptivo. Existe un dolor de tipo neuropático. El dolor neuropático es aquel que ocurre cuando se daña el nervio, se peló el cable, por así decirlo, así le explicamos a la gente. El ejemplo clásico es la neuropatía diabética o una neuralgia post-herpética, en la cual no hay un problema en el receptor, el problema está en el nervio. El tipo de dolor es diferente, es un dolor tipo neuropático, quemante, tiene una distribución del nervio, bueno, toda la característica. Después está el dolor mixto, cuando tiene componentes nociceptivos neuropáticos. Por ejemplo, puede ser un dolor radicular, como una hernia de disco, que da una lesión de nervio y da una irradiación con dolor neuropático, pero en el lugar donde el nervio está comprimido por el disco vertebral, en ese lugar hay lesión del nervio con lesión de lo que lo rodea, que se llama perineuro. ¿No se acuerdan? El perineuro y el endoneuro y todo eso, ¿se acuerdan? Eso es de tejido conectivo. El tejido conectivo está inervado, tiene nociceptores. Entonces en el lugar va a ser un dolor nociceptivo. Irradiado, un dolor neuropático. Eso es un dolor nociceptivo. Idiopático es cuando no lo podemos identificar. Había un médico colombiano, que decía que el dolor idiopático es el de los idiotas que no saben diagnosticar. Es decir, cuando no podemos encasillar. Es decir, un problema nuestro. No existe el dolor idiopático. Es una construcción. ¿Sí? Es construcción. El idiopático no existe. No sabemos porque es una incapacidad. Pero nosotros le llamamos idiopático para, digamos, decir, no sabemos. Este significa, el sistema idiopático, no sé. Debería decir. ¿Está? El nociceptivo se divide en somático y visceral. Somático de partes blandas, hueso, piel. Visceral, un cólico renal, un dolor de la angina de pecho. El cólico renal es un dolor nociceptivo visceral. Y el somático sería el dolor. Y dentro del somático, por supuesto, está el dolor osteoarticular, que se clasifica en mecánico e inflamatorio. Que una vez, tal vez, no han escuchado. Bueno, ahora vamos a ver qué sería esto. Esto es trascendental a nivel de valor pasivo. ¿Cómo vamos en tiempo? ¿Ahora? 10 y cuarto. Voy medio rápido porque tengo una hora de sala. Después viene el rombo y a las 12 que descansa. Muy bien, para el dolor mecánico tenemos que tener el concepto de lo que se llama sobrecarga mecánica. Concepto de sobrecarga, overload. ¿Sí? Para que exista una sobrecarga, tenemos que tener una carga mecánica que supere la capacidad de adaptación de nuestro sistema, que puede ser por ejemplo un músculo, un hueso, de adaptarse a esa carga. Un ejemplo puede ser una pesa. Uno agarra una pesa de 5 kilos y la levanta fácilmente con el piso. En ese caso no hay una sobrecarga. Ahora bien, si yo agarro una pesa de 30 kilos, no la voy a poder levantar. Eso va a tener una sobrecarga en el sistema. Y puede generar tal vez una lesión del bíceps. ¿Ah? Pero también puede ocurrir, si la pesa la agarra Arnold Schwarzenegger, la levanta con el dedo, ¿sí? Porque tiene un sistema mucho más adaptado a esa carga. Así que esto tiene que ser relativo, no es solamente que existe una sobrecarga, sino que el sistema no se puede adaptar. Entonces, cuando algo aumenta en la carga mecánica o la capacidad del sistema disminuye, o las dos cosas a la vez, aparecen los problemas osteoarticulares. Ahora, vamos a un ejemplo. Supónganse que hay una señora de 70 años que viene caminando y empieza cuando la región sacroiliaca, la mujer frena, se sienta y el dolor se va. En ese momento tenemos un patrón de dolor, el dolor que aparece con el movimiento y cede con el reposo. Ese es el patrón de dolor mecánico, en el cual existe una sobrecarga mecánica. Como empieza a haber una irritación del tejido porque no aguanta,
están aguantando la región lumbar, que tiene que ver cuál es una estructura, pero para que se entienda el concepto, empieza a aparecer lo que se llama aviso de lesión tisular y dolor mecánico, que tiene un concepto de adaptación y adaptativo. Es decir, ¿para qué existe el dolor? Para protegernos. Entonces, ¿qué hace la señora? Frena, listo, se le va el dolor, se siente un rato y pasa. Acá no hay lesión de tejido. Dolor mecánico aparece con el movimiento, cede con el refuerzo. Suponiendo que la señora, esta misma señora, justo ese mismo día tenía que llegar a la graduación de la secundaria del nietito y no llega, es probable que no se quede y se siente, es probable que siga caminando, entonces lo va a perder. O se empastilló para que no le duela y le dio. En esa situación, la sobrecarga mecánica supera más esa capacidad de adaptación porque no tuvo el aviso de lesión, o no lo sintió o no le dio bolilla. Entonces puede haber lesión de tejido. Entonces, cuando hay lesión de tejido, ¿qué ocurre? ¿Qué proceso pasa cuando hay una lesión de un tejido? Inflamación. ¿Para qué se inflama el tejido? Para reparación. Ese dice el capítulo de Robbins, inflamación y reparación del tejido. Entonces el tejido se inflama porque hay alguna estructura que hace daño para reparar el tejido. Entonces, cuando hay inflamación, en este caso hay lesión del tejido, que va a intentar reparar, y cuando hay inflamación ocurre la entrada del censo. ¿Cuál era? Y aparece el dolor, puede inflamarse, de hecho uno le palpa la región cerebral que puede haber edema, interesante, y hay mediadores de inflamación. Y esos mediadores de inflamación son algógenos, tienen sustancias que generan dolor. Entonces el dolor se vuelve inflamatorio, que ahora vamos a ver, que ya lo tienen en el reposo. Al otro día esa señora se va a levantar con dolor lumbar y va a caminar un poquito y el dolor se le va a ir. Es un dolor inflamatorio, pero cuyo origen es mecánico, no es de origen inflamatorio. ¿Está? Por lo tanto, la solución sería más mecánica. Por ejemplo, un par de calzados con zapatillas de mano adelante le va a mejorar la carga. Que baje el peso, un bastón, vamos. Pero ya hay lesión. Entonces, el dolor conceptivo somático se divide en mecánico y inflamatorio. Y cuando es inflamatorio, generalmente es de origen mecánico, porque hubo lesión. La sobrecarga pasó la capacidad de tracción al término que la rompió el tejido. Pero también tenemos el dolor inflamatorio de origen inflamatorio. Por ejemplo, un tumor, por ejemplo, una infección, por ejemplo, una enfermedad de colágeno, como una artritis reumatoidea, que ya el origen es inflamatorio puro, y si velamos la columna vertebral, las espondilortropatía seronegativas. Por ejemplo, la espondilitis anquilosante. Se ve más en varones jóvenes, eso lo van a ver en quinto año. Pero si ustedes tienen en cuenta qué patrón de dolor tenemos, nos podemos orientar. ¿Sí? Si es inflamatorio y no le encuentran un problema mecánico, guarda, no hace cosa que tenga un problema de esos tres que les dije. Por eso es importante esta diapositiva. Y tampoco que sea inflamatorio no quiere decir que el origen sea inflamatorio. Generalmente es mecánico. Muy bien. Recuerdo de una pequeña anécdota. Entre la columna se encuentra el disco vertebral. El disco vertebral es uno de los músculos que tiene la función amortiguadora. ¿Listo? Eso ya lo saben. Después atrás se encuentran las carillas articulares o facetas o articulaciones psicodorsales, que se llaman. Son unas articulaciones que están así. ¿Sí? Y que permiten el movimiento. Estas rotaciones las permite, se realizan en estas facetas, ¿sí? Que hacen este movimiento. Lo importante de saber esto es lo siguiente. El eje normal del cuerpo, si una persona anda así, imagínense a alguien que está cobalto, que andan así, que les mejora digamos, la postura, no mejora la postura, pero bueno, les hace ver más lindas las mujeres. Bueno, eso le genera que el eje de la carga mecánica que viene acá por el disco intervertebral va a ir por atrás.
Es decir, se van a sobrecargar las estructuras que no están adaptadas a la carga, están adaptadas a la movilidad. Entonces van a tener lo que se llama síndrome facial. Ahora vamos a ver, o pueden sobrecargar toda la estructura ligamentaria muscular. Por ejemplo, la hiperlordosis. También hay pacientes con ese patrón postural sin insertar. Eso pasa en las mujeres que usan tacos. Eso les pasa. De hecho, seguramente les debe costar muchas horas con los tacos así, les debe doler atrás. Lo cual es loco. Ahora no se bajan de los tacos de espalda. No. Bueno, hay otras estructuras que son muy importantes, son los ligamentos. Que generalmente creo que en la tenemos mucha bolilla en otro detalle. Pero realmente es una estructura que da la sensación del movimiento, la propiocepción. Es decir, ¿dónde está la propiocepción? En el tobillo. El ligamento lateral externo del tobillo, en el índice, se frena mal, se inestabiliza el tobillo. Bueno, ¿qué va a pasar acá? Porque el ligamento le dice a la articulación dónde está. Si yo hago así, tengo un ligamento de acá a acá, otro de acá a acá, y otro de acá a acá, estoy con una agarradera, yo hago así, el ligamento de este lado se tira, eso va por un reflejo, y entonces el músculo hace y controla el movimiento. Si el ligamento está elongado, o roto, o lo que sea, hay inestabilidad. Eso pasa en la columna y pasa en todas las articulaciones del cuerpo. Y lo otro que genera propiocepción, de movimiento son las fascias, lo que rodea la jaconelosa, lo que rodea los músculos. Eso le da mayor presión al tejido y hace que se sienta más el movimiento. O una alteración en las fascias también va a generar un problema de sensibilidad a nivel propioceptivo, lo cual va a dar inestabilidad. Fíjense la conexión que existe entre el trapecio inferior y el ancho y la fascia tóraco-lumbar a este nivel, y acá no está, pero está el glúteo mayor y la fascia tóraco-lumbar está conectada al glúteo mayor. Está todo conectado. Si uno tensa el glúteo mayor, se tensa la fascia y a veces le da dolor lumbar. Si uno puede tener un paciente con un problema muscular arriba, que venga de la fascia lumbar, porque eso es lo que le da la propiocepción. Y la zona de mayor importancia en propiocepción es la región del core, que se llama, en kinesiología, o de la región lumbar. Por eso todos los trabajos hoy kinésicos, todos los trabajos de entrenamiento funcional se basan en entrenar el core, entrenar desde la región lumbar, es lo que habría que hacer para disminuir las lesiones. Fíjense cómo se pasa todo lo lumbar, están metiendo los músculos para vertebrar, entrenando la solución. ¿Sí? Muy bien, ¿está acá todo bien? ¿Me van siguiendo o están diciendo este muchacho de dónde salió? Pensaron que me iba a dar esas cosas, pero no. Después ya le he contado, compañeros. Bueno, ahora viene la parte divertida. Eso que ven ahí son plastilinas. Muy bien, observa. Fíjate que la plastilina sí, pero bueno, yo estoy imprimiendo acá una carga. Una carga, pero fíjense, primero un poquito, después sin mover, solamente con la gravedad. ¿Qué está ocurriendo con mi plastilina? Se está deformando. ¿Bien? Entonces esto es una carga estática, que es lo que le está ocurriendo a ustedes ahora, es decir, ligamentos. Por lo tanto se les están inestabilizando. Eso es lo que está ocurriendo. Imagínense después de 8 horas trabajando. Sentado 9 horas estudiando sin parar clínica. Diciendo que no me tome greca. ¿Están grabando? ¿Cómo están grabando? Claro, tampoco dije nada extraño. Muy bien, entonces eso es una carga estática, se deforma, se va deformando el tejido. ¿Qué va a ocurrir ahora si yo hago rebotar esto en el piso? Si yo lo tiro en el piso, ¿qué va a ocurrir? Se deforma. ¿Alguien tiene otra idea? Se rompe.
puede ser peligroso. Bueno, vuelvo a hablar que sale 110 pesos. La compré para hacer esta huevada. ¿Qué ocurrió? ¿Qué no se deformó? La propiedad elástica El tejido conectivo. El tejido conectivo con carga estática de baja velocidad y tiempo prolongado, que es estar sentado, se funciona en forma viscosa. Carga estática viscosa. Así se deforma. Considera la capacidad de formación de un tejido. Así funciona el tejido conectivo. En cambio, elasticidad es la capacidad de volver a su forma habitual. Y así funciona cuando la carga es dinámica. El movimiento, la carga rápida. Por eso lo mejor que hay para una columna es el impacto, el saltito. ¿Qué le van a decir a la señora? Es que salte en el lugar. $1 millón se ahorraron en Australia haciéndole hacer eso a las señoras. $1 millón que utilizan en investigación. No se lo afanan. No lo pesan. Y bueno, así los países serios investigan. ¿Por qué? Porque el saltito hace que el tejido conectivo funcione bien. Correr hace bien. Los boxeadores, ¿alguien vio un boxeador contra el lumbar hacer por la piña? No, porque están todo el día saltando en la soga. Una, dos, pero bueno. El movimiento es lo mejor. El reposo es lo peor. Darle reposo 2 semanas, es lindo, para que el tejido conectivo se deforme. Y así, la conclusión de esto es: tenemos este señor Panjani, si quieren buscarlo, esto está en internet, muy viejo, año 92, Mr. Panjani, en columna evalúa el subsistema de estabilización pasivo, que sería la propiocepción, las fascias y los ligamentos, y si eso funciona bien, es una pata. Hay un control, digamos, un control neural, si eso va a un reflejo, el sistema nervioso central integra ese reflejo y manda una respuesta motora para estabilizar el movimiento. Si funciona mal el músculo, funciona mal el sistema neural, funciona mal el ligamento o la fascia, va a haber lo que se llama inestabilidad. Y va a haber aumento de la lesión de tejidos, porque la articulación está inestable. Eso es la inestabilidad, un concepto dinámico que no la van a ver, mis queridos saltamontes, en la resonancia. No lo van a ver. Lo pueden evaluar ustedes en el consultorio. Tiene más poder que la resonancia. Este dedo tiene más poder. Para esto, ¿no? Un repasito tiene que saber que existe el cuadrado lumbar. ¿Está? Ese es el músculo que está acá, que se mueve, para la acá a las transversas. Acá hay un ligamentito que se tiene lumbar, que es la propiocepción del cuadrado. El flexor ilíaco, que es el flexor de cadera. El rotador externo en flexión, inserción, tiene que ser fuerte, se lo tiene que recordar. Glúteo medio y menor, estos son rotadores externos de cadera y estabilizadores, permiten que uno camine. Vamos a ver la verdad. Esto se evalúa el glúteo haciendo esta parte externa. Lo paran así, primero se lo acá, lo paran así, y ese que se para en una pierna y flexiona. Vamos a hacer muy bien. Tengo que entrenarlo mucho. Bueno, si uno flexiona y la rodilla se le va para adentro, tiene debilidad de los glúteos. En un futbolista eso aumenta el riesgo de lesiones. Por eso se embolsa, además de por los enganches, los futbolistas, porque por ahí no entrenan los glúteos. Ahora sí, claro. Yo lo veíamos en el Real Madrid, en el Atlético de Madrid, mostraron la publicidad, están arriba de una pelota haciendo esto. ¿Para qué? Para generar propiocepción y además para fortalecer los glúteos. Y después fortalecen. Porque si no, tienen inestabilidad en la región. Fíjense que el que tiene el glúteo medio deficiente va a caminar así. Los señores mayores caminan así, que le van así, tipo mono, y los monos no tienen glúteo, tienen un poco de lugar. Piensen bien en la calle. Fíjense la gente grande, cómo camina, y van así. Esto por glúteos medios deficientes. Eso es generador de dolor lumbar, generador de inestabilidad. Así que tienen que evaluar. A veces duele. Hay que entrenarlos. Bueno, tiempo. Time. 10 y medio. 10 y medio. Espera que voy a dejar esto acá. No me roben la pestaña. Van a ver cómo va a quedar esto cuando termine la clase. Estos son sus discos, y sus ligamentos.
ustedes que nos sacamos y se van a desconcentrar. Como acá. Ahí está. Bueno, después al final lo miramos. Sigamos. Taxonomía. Esto hay que saber. Bueno. Dolor lumbar, dolor cervical, igual. Se viene agudo, pero 6 meses. La importancia de esto es que generalmente los dolores lumbares agudos suceden solos. ¿Sí? ¿Qué significa que se ven solos? Que le tienen que decir al paciente se va a curar, probablemente quédese tranquilo. ¿Está? Y eso es por eso que todos los pacientes que ven dolor lumbar agudo lo manda al kinesio va a andar bien, le da un antiinflamatorio va a andar bien, le hace lo que quiera va a andar bien porque la mayor parte de los dolores lumbares agudos se ven. Hagamos lo que hagamos. Salvo que hagamos macanas. Ahí no. Si el dolor lumbar es subagudo, la importancia de esto es prestar atención de que no se vaya la cronicidad. ¿Subagudo? ¿Por qué subagudo? El dolor lumbar crónico más de 12 semanas. Si toma 12 semanas, que son 3 meses, en general para el dolor crónico, porque es el momento en el cual ocurre un fenómeno que se llama sensibilización central del dolor. Es decir, el dolor se amplifica. Y el dolor ya se vuelve un problema en sí. El dolor ya no es adaptativo, sino que es patológico. Y para esa sensibilización central interviene lo que se llama neuroplasticidad neuronal. Y así como la neuroplasticidad permite regenerar tejido, y si una lesión, una ACV, regenere las dendritas, la neuroplasticidad amplifica el dolor también. Porque es un problema la neuroplasticidad. Y además, en cuanto a esto de las neuronas, también es la forma en la cual una persona le pasa el dolor a otra. ¿Sabían que uno le puede pasar el dolor a otro? Así como la madre le pasa el dolor de cabeza a la hija. Mi mamá tiene verano. No, mentira. ¿Ves? Si bien el componente hereditario, lo que más le pasa es lo siguiente. A alguien le duele, se le activan ciertas neuronas en el cerebro. Y la otra persona, al ver a alguien con dolor, se le van a activar las mismas áreas de dolor. Y eso tiene una cuestión adaptativa en el ser humano, que es para proteger al prójimo. Uno se siente mal cuando ve a alguien que le duele. Salvo que sea un psicópata. Psicópata no te importa. Ya tienen otro tema. Pero si no, te importa. ¿Por qué? Porque te hace sentir mal, porque se te activan las áreas de dolor. Y eso hace que vivamos muy bien, nos cuidemos de los unos a los otros. Si vos tenés a alguien al lado, estás todo el día con dolor, activándote las neuronas permanentemente, y te va a pasar, te va a sensibilizar el cerebro. ¿Está? Por eso, una cosa que le digo a las pacientes es que no se junten a hablar entre ellas, porque se ponen a hablar de que le duele, chao, le duele más. Es una cosa práctica, pero es así. ¿Está? Diagnóstica en forma práctica, lo que nosotros tenemos que hacer en el consultorio es identificar a aquellos pacientes que tienen realmente un compromiso radicular que es de 0,5 al 4%, una cantidad mínima. Las banderas rojas, esto en realidad puse 15%, pero esto es en realidad del 3 al 15% y esto es del 85 al 97%. ¿Estamos? Pero bueno, no hay preguntas de porcentaje, porque no me gusta mucho. Compromiso radicular, banderas rojas y lumbar crónica y depresiva. Entonces lo que tenemos que ver es que no estemos en este grupo. Si no estamos en este grupo, estamos en este grupo y nos quedamos tranquilos. ¿Cuáles son las banderas rojas? Significa danger. Acá tenemos que estudiar. Antecedentes de cáncer. Este decía que pedir estudio y laboratorio. A esto hay que pedir estudio y laboratorio. Antecedentes de cáncer, un paciente que viene con una edad menor de 20 años, y empieza con dolor, que ahora tiene otra cosa, o que nunca tuvo dolor y empieza a los 55 años con dolor lumbar, que está perdiendo peso, que tiene fiebre. Esto es todo bastante lógico, ¿no? Fiebre, factores para infecciones, antecedentes de traumatismo. Esto está en internet, en Internet Journal, Internet con lumbalgia y aparece en la bandera roja, está en todos lados. Antecedentes de trauma, es bastante loco, ¿está? Dolor de origen inflamatorio, lo que expliqué, dolor con lumbalgia, tratamiento prolongado con corticoides, por osteoporosis, un mal estado general, existencia de factores de riesgo cardiovascular, por la disección de aorta, y deformación estructural de la presión reciente. El paciente estaba así, el paciente está así, y se fracturó, algo le ocurrió, o tiene un tumor. Anestesia mortal, que tenga alteración de la sensibilidad a nivel perineal, que tenga reintervención urinaria, incontinencia de orina, déficit neurológico difuso o un déficit motor progresivo. Empieza con debilidad de una pierna y cada vez más, bueno, ese
Ese hay que estudiarlo, tiene otra cosa, no es un dolor por un músculo. ¿Estamos? Las guías las pueden encontrar en internet si quieren, es la COST B13, o si no está este artículo que está free en 2007. Si ustedes me escriben después yo se los mando para que lo tengan. Y si no en Intramed Journal, está en castellano, lo van a encontrar libre y gratis en castellano. Anestesia sencilla de montar es la alteración de la sensibilidad en el perineo, perianal. Se puede dar una lesión medular, se puede dar una compresión del plexo sacro, eso. Si no presenta nada de esto, asumimos que es inespecífico, entre comillas, que es una lumbalgia grave y no hay que pedir estudio por imagen. Salvo que le piden un laboratorio para alguna otra cosa, pero no por la lumbalgia. Bueno, sigamos. Tiempo. Muy bien. En un paciente que lo ocupamos en la lumbalgia específica para encontrar un tratamiento racional y no decir, tiene una lumbalgia específica, que el paciente lo sabe y dice, el tipo que tiene una lumbalgia específica. ¿Qué hace ese paciente? Entra en internet. ¿O qué hace? Se va a otro médico. Y obvio. A otro lado va a consultar con otra persona. ¿Por qué? Porque no le dijeron nada. Nada que decir. Entonces, hay que intentar identificar los componentes mínimos del músculo y fascia, componente articular del dolor, componente neural del dolor, visceral y de interrelación que puede haber entre ellos. ¿Cuáles son los factores desencadenantes y los factores de perpetuación? Ese sería el enfoque. Miofacial, neural, articular, visceral, factores desencadenantes, factores de perpetuación. Esto igual ahora lo voy explicando en la dolor miofacial. Probablemente es la primera clase que escuchen y la última en la facultad. Así que presten atención. Janet Travell y David Simon falleció en 2010, Janet Travell el año pasado. En Estados Unidos son archifamosos, son como Pinky y Cerebro. Bueno, ellos hicieron gran cantidad de estudios y son, digamos, los pioneros del dolor miofacial. Y lo describen como el dolor, conjunto de síntomas signos motores, es autonómico ocasionado por un punto de gatillo miofacial. Ir a los libros, los tengo en PDF, el PDF también. Si no lo tienen que comprar en castellano, son bastante caros. Pero son así. Es un proceso muy inflamatorio que afecta el músculo esquelético, si no es inflamatorio, no es una miositis. Y es la patología muscular más frecuente. Es lo más frecuente, ¿no? Y predomina en el músculo de la cabeza. En el cuello, duele ahí, la región lumbar, es lo más frecuente. Pero hay también dolor miofacial en los antebrazos, en los dedos de la mano, en los temporales, en los tenicoideos, en la articulación del ATM, todos los músculos. Un punto gatillo es un punto sensible. Miren cómo está mi disco. Así está su disco. Se deforma. Vamos a dejarlo. Bueno, un punto gatillo es un punto sensible que puede gatillar la sintomatología. Y tiene un nodo de contracción y una banda tensa. Ayudante de pulmón. Muy bien. Esto no es un tensor de... Esto es un músculo. Esto es un tendón, esto es un hueso, y este es otro tendón, esto no es una mano, es otro hueso. Bien. Supóngase que... Observen, trigger point, punto de gatillo. ¿Qué pasa con el resto del músculo? Se tensa, esa es la banda tensa. Entonces, alrededor del punto gatillo hay una banda tensa. Punto número 1. Punto número 2. Miren el rango articular del músculo, el rango. Se acorta. ¿Está? Entonces, no solamente tensa el músculo, sino que acorta el rango articular. Por eso, el paciente que hace un dolor de cuello, queda con el cuello duro, acortó el rango articular y tiene los puntos gatillo. Eso, por ejemplo, sería el que evita la rotación, es el anular del músculo. ¿Se entiende esto? Vamos a seguir explicando. Ahora, ¿qué pasa con el tendón? Si
si está en tensión mucho tiempo. Se tira, se acorta, se lastima. Es decir, la tracción del tendón, porque esto está mucho tiempo. Una cosa es que uno tenga un punto gatillo un ratito, pero si uno lo tensa mucho tiempo, además de aumentar la presión del lugar, tisular del lugar, aumenta la presión ística del tendón. Encima que está poco vascularizado, disminuye más la vascularización y el tendón se empieza a degenerar y va a la tendinosis. Entonces ahí aparecen los problemas de tendinopatía. Es decir, está mal dicho cuando uno habla de tendinitis. Es raro la tendinitis. Lo que hay es tendinosis, no hay inflamación en el tendón. Salvo una tenosinovitis de Kervain, pero generalmente es tendinosis. Tendinosis acriliana, no es tendinitis, tendinosis acriliana, fasciosis plantar, no fascitis plantar, porque lo que hay es degeneración de tejido. El colágeno se altera y se transforma de tipo 1 a tipo 3. Y no hay células inflamatorias. Es un concepto importante. Y eso ocurre por la tracción de todo. El diagnóstico se establece palpando. ¿Sí? Fíjense, los que tienen dolor de cuello, busquen su punto gatillo, se tocan la pérdida. Por eso hay que entrenarse. Ahora, ¿para qué se generan los puntos gatillos? No es el cuerpo que tiene un motivo. ¿Sí? ¿Para qué? Básicamente, el punto gatillo es una adaptación, es una compensación a la inestabilidad articular. Es decir, cuando un ligamento funciona mal o el sistema neural está alterado, lo que sea, existe una sensación de inestabilidad, aumento de riesgo de ruptura de tejido, porque póngase que el ligamento funciona mal, entonces se baila de cuello, porque no tiene sensación de movimiento. Entonces, ¿qué pasa? No, se va a romper. ¡Pah! Mete el tirón, no te muevas. Es un mecanismo protectivo. Ahora imagínense algo que está contrayendo la columna cervical mucho tiempo, ¿qué hace con el disco? Lo va a apretar. ¿Qué hace con los tendones? Los va a lesionar. Así funciona esto. Es un mecanismo de compensación para corto plazo. Y son grandes simuladores. Aquí te lo voy a hacer. Bueno, fíjense los dolores de aquí, para el costado, para los músculos. Las cruces son los puntos donde uno toca y gatilla así. Miren acá, los tibiales. Esto es del disco, no es del ciático. Miren esto. Fíjense el glúteo menor, como puede dar un patrón referido, parecido a una radiculopatía de 5 o S1. Y si ustedes inyectan con anestésico local acá, se levanta los pies. Anestesia en el punto de la cruz, donde está el punto gatillo, donde le duele. ¿Sí? Yo me hago un consultorio, lo hago acá, se le va el dolor instantáneamente. Inmediatamente el paciente se dio cuenta que el hernia de disco no tenía nada que ver. Inmediatamente el dolor le baja y además, diagnóstico. ¿Estamos? Bien, piramidal, extensión de la fase lata. Bueno, otros músculos que todos no conocen, los físicos clásicos, el recostal involto, el psoas ilíaco. Y acá lo que les explicaba recién de la tendinopatía fisiofacial. Entonces, el dolor no solo puede importar para los músculos, sino después puede doler al palpar las distensiones. Y eso es por la tracción crónica. Entonces ya es una tendinopatía. La bursitis, que habíamos escuchado trochanteria, es una mentira. La mayor parte de los casos no hay una bursitis de trocánter. ¿Por qué puede inflamar? Si se inflama la bursa, ¿por qué no pasa más? Generalmente es un problema de tendinopatía por una desbalance biomecánico. Pero lo que duele cuando duele acá, generalmente es el tendón del glúteo medio, que se inserta en el trocánter. Duele el tendón, no la bursa. A veces puede, pero más fuerte sí. ¿Va? Bueno, hasta acá dolor miofascial y dolor miofascial terminamos. Sigamos. Componente articular. Ya hablamos de las facetas. ¿Sí? Entonces, el dolor articular duele al inclinarse hacia atrás. Porque ahí cuando se sobrecarga la faceta, le da un dolor puntual al inclinarse hacia atrás o al rotar. ¿Vamos? Bien. En este caso es diferente. Y puede dar un patrón de dolor el diagnóstico lo podemos hacer bloqueando cuando lidocaína en la faceta, se le va el dolor. Entonces era la faceta lo que ocasionaba el dolor, no era el origen del problema. El origen del problema era la postura. También los ligamentos pueden dar dolores referidos. Fíjense los ligamentos ilolumbares, sacrotuberosos, sacroespinosos
otros ligamentos más, pueden dar patrones de dolor referidos a los miembros inferiores que se confunden con radiculopatía. Esto es muy sencillo. Si uno anestesia el ligamento, se le va el dolor referido también. Y así hacen el tema. Es muy frecuente, ¿no? Tanto los dolores nociceptivos viscerales como los nociceptivos somáticos pueden referirse. No solamente de la víscera, pero referidos, sino de las estructuras somáticas. Y la estructura somática es mucho más frecuente que se refiere al dolor que la víscera, porque son más abundantes. Sistema neural. Esto es así. Tienen que imaginarse a nuestro sistema neural como unos cables que están en unos pasadizos o tubos. Y están todos interconectados. Ustedes ven esa lámina y se ve que los nervios de los miembros inferiores llegan por los plexos a la médula y llegan al cerebro, o por los plexos llegan a los nervios de los superiores. Por lo tanto, de alguna forma, el nervio mediano está comunicado con el nervio ciático. Y es así. Existen maniobras para evaluar, no lo como puede hacer ahora, pero tienen que saber que existe una ciencia que se llama neurodinamia, que evalúa la tensión de los nervios, si el nervio está cortado o no. Si ustedes están sentados así mucho tiempo, no solamente se le van a cortar los isquiotibiales, se le va a cortar el psoas, sino que se acortan los nervios. Y si ustedes detectan una tensión neural adversa, que se llama, y no la tratan, el paciente no va a volver a elongar el músculo, porque está cortado el nervio, y si el nervio está cortado, se corta el músculo. Las bailarinas clásicas, la otra vez estaba viendo cómo elongan, y las maniobras de elongación que hacen son maniobras de elongación neural. Obviamente no sé para qué están elongando el nervio, pero están elongando el nervio. Por eso tienen tanta elongación, porque pueden elongar el nervio. Bueno, esto va a quedarles, búsquenlo en internet, está neurodinamia y están las maniobras. Y no es lo mismo que radiculopatía. Que tenga tensión neural no es que tenga una radiculopatía, está el nervio cortado. Eso le acorta el músculo. Otra cosa importante a tener en cuenta son los nervios superficiales. ¿Sí? Los nervios superficiales, cuando la fascia se tensa, pueden estar comprimidos. El nervio que viene adentro comprime en el punto donde el nervio pasa la fascia y se mete hacia adentro, se puede apretar y da un dolor local puntual. En sitios de estructura donde se aprietan en técnicas locales para bajar ese tipo de dolor, técnicas manuales para descomprimir la fascia para que no apriete estos nervios chicos. O sea, la piel se empasta, duele tocar la piel. Cuando pasa esto, duele la piel. Ya duele la piel. ¿Cómo le duele la piel? Te duele la piel, toca la piel y duele. El componente visceral, Jan Berardini es la que más estudio ha hecho, es italiana. Años de trabajo de investigación, la conclusión es que el componente visceral, si bien puede dar un dolor lumbar en sí mismo, también amplifica un dolor somático. La persona que tiene un disbalancia biomecánico y tiene un dolor lumbar, si además tiene, por ejemplo, una catarsis inadecuada, constipación o en el periodo menstrual, eso también va a aumentar. Se irrita la misma metámera y todo entra por periodo de la convergencia en la misma metámera. Entonces se mezclan las sensibilidades dolorosas. Factores desencadenantes. Básicamente detectar qué es lo que causó el dolor y evitar qué es lo que causó. Eso es lo que desencadena. ¿Cómo empezó el dolor? Si lo bonito, bueno, evita hacer eso. O entrénese para que eso no le hacer. Si la mujer no puede levantar al nieto y eso le genera dolor lumbar, la solución no es que no levante el nieto, porque eso le va a generar un problema se va a sentir mal. La solución es que empiece levantando una maceta, cada vez más pesada para que pueda levantar el nieto. Sí, entrenamiento. Pero por lo pronto, que si el nieto muy grandote, que no lo levante. Factores de perpetuación. Si un paciente vuelve a la consulta y no se recupera, es porque algo no estamos viendo. Si algo que está pasando, no estamos viendo. Generalmente eso que no estamos viendo es lo más simple. Son alteraciones musculares. Si la persona tiene este tipo de pie, que es un pie griego, pie de Morton, con tendencia a la pronación de los antepies, eso va a sobrecargar la pata de anso, el gemelo, y se termina sobrecargando los rotadores de extensión de los glúteos. Se empieza a caer, digamos, cómo se hace esto. Entonces, para que no se caiga lo que se dentro, fuerza el glúteo. Usted le puede dar dolor del glúteo. Se corrige en parte con tornillas. Una pierna más corta que la otra, una persona de cada 20 puede tener una pierna más corta que la otra, y si lo miramos, uno de cada 20. Se le entregan unos cuantos. Ay, que están marcando a alguien. Bueno, el tiempo después lo miramos. Ahí dicen no. Pero debe haber más, que no se deben saber.
que da lo que se llama escoliosis funcional. Tiene que tener una escoliosis mandinga, no tiene una escoliosis. Tiene una pata más corta, entonces está así y se compensa así. Tienen que mirar eso. Si es funcional, es funcional. Pero si es estructural, muchas veces es funcional. Le levantan la pata y se logra así. Brazo corto, o apoya el brazo bajo, porque eso está todo el día así. Cuando se levantó, lo vuelvo así. Se ponen a apoyar el brazo y se levanta el otro. Una cadera, una pelvis más pequeña que la otra, o sea, hay que nivelarla con un realce, o al revés, una persona que usa una billetera gruesa. Desnivela, después te duele, pero el va a doler estar sentado, no al estar parado. Y otro factor de preocupación son los desarrollos nutricionales, problemas como, por ejemplo, pensemos en déficit de vitamina D, hipotiroidismo, psicología, adicciones, alteración de la catarsis y tanto. Habría que buscar cuál es el factor. Finalmente, ya casi terminamos. ¿Cómo estoy? Menos 5. Menos 5, tengo 5 minutos. Hernia de disco. Lo importante de esto es recordar la diferencia entre una protrusión discal y una extrusión. Protrusión significa que hay un prolapso, digamos, pero no hay salida del núcleo pulposo hacia afuera. En la extrusión sí. Te voy a explicar directamente porque tenemos poco tiempo. En la extrusión la sintomatología es más importante, porque hay mayor compresión y mayor componente inflamatorio. Pero el disco extruido se expone por primera vez al sistema inmune. Porque antes estaba metido ahí adentro, en una crisálida, escondido, no lo conocía el cuerpo. Entonces salió ese tejido ahí. Ah, mierda, ¿y esto qué es? Vamos a darle un poco. Y viene Mr. Macrófago. Mr. Macrófago aparecen las citoquinas, una inflamación, duele como la GAN7, pero este paciente tiene mucha mayor chance de recuperarse en forma espontánea, porque el macrófago se termina comiendo el disco. Entonces, ¿cuál es la más densa? La extruida. ¿Cuál es la que puede evolucionar bien sola? La extruida. Conclusión, si el paciente no tiene, ahora vamos a ver cuándo, sí o sí hay que mandarle al cirujano. Si solamente tiene dolor y no puede controlar el dolor, hay que darle tiempo a que el cuerpo se mastique el disco. Si lo operan, también mandarle por un tiempo. Después le rompieron los ligamentos y pierde propiocepción. A la vez uno manda bien y lo dice no bien igual. Y entonces lo que ocurre es que el macrófago se inflama. Para valorar una hernia de disco o una tumoración radicular, no solamente hay que saber la metámera, el reflejo y el músculo llave de cada raíz. L2 es psoas ilíaco. Esto está en este libro, Open Film, este libro está. L2, psoas ilíaco, flexor de cadera, metámera, acá está. Lo pueden encontrar en internet. Esto apréndanselo, búsquenlo, apréndanselo. Yo sé por qué se los digo. L3, cuádriceps. L4, nivel anterior, que son los dos flexores del pie. Que va a tener debilidad en el nivel anterior, entonces no va a poder caminar sobre los talones y se altera el reflejo cuadricipital. L5, extensor propio del dedo gordo, también el extensor común de los dedos también, pero se usa el extensor propio del dedo gordo como músculo llave. Perdón. Acá está, extensor del dedo gordo. Y S1, básicamente el tríceps oral, no va a poder caminar sobre los talones, porque va a costar, esa es la prueba. Y va a estar alterado el reflejo aquiliano. S2, cara posterior del muslo, no tiene reflejo en este caso. S3, S4, S5, región perianal. Lesiones de, digamos, la cola del caballo, el peso. Está en internet. Inmediatamente consultar al neurocirujano cuando tenemos un déficit neurológico relevante, progresivo, que aumenta y es bilateral, en la pérdida de control de fibras y en la lumbar. Este paciente no hay que perder tiempo hablando de dolor facial, este paciente agarra el tubo, llama al neurocirujano o al traumatólogo que se dedica a columna, porque es un paciente que puede requerir cirugía, le tiene una tomografía y una resonancia.
¿Está? Rápido. Ahí tiene que ser rápido. Ustedes venían también. Tratamiento. El flujo clásico. Primero, trabajo en equipo, centrado en el paciente, evitar a ver quién sabe más de algo, ¿no? El centro del paciente, evitar los egos, con el ego. El enfoque va a tener en cuenta varias cosas, ahora lo voy a mencionar, pero no se pongan a dibujarlo. Lo primero es tener en cuenta el escenario, el escenario, donde está comprado, el paciente de la consulta económica, nada siempre tiene zapatillas así, con gel a una persona que no puede comer o que tiene bajo recursos, no le va a comprar, porque va a sentir mal. Factores psicológicos y creencias, acá le diría cosas son obvias, pero la reprogramación, explicarle al paciente, usted no tiene nada grave. Reprograme su cerebro, programación neurolingüística. Y centrarnos en el objetivo del paciente. Terreno es medidas generales. Intuición, descanso nocturno, práctica de ejercicio físico, velocidad de ejercicio físico, aratito para el cuerpo, como el oro, no para dormir. Terreno, 3 y medidas específicas, y modificador de la enfermedad, tenemos el punto 3, pero específico, sería bajar la carga mecánica, detectando estos factores, y aumentar la capacidad adaptativa del sistema. Ejercicio físico, que ahora hay entrenamiento kinésico para algunas personas y otros no necesitan. Nutrición, por supuesto, porque si no tiene con qué nutrirse no va a poder reparar, y la nutrición además le va a bajar la carga mecánica, se baja el peso, desactivación del punto gatillo y las placas regenerativas. Esas son cosas no para la atención primaria, sino para los que se dedican a la doctora. ¿Cómo bajamos la carga mecánica? Por ejemplo, en plantillas, calzado. ¿No saben lo interesante que ve una señora que pollera con fluorescentes? Y si son fosforescentes, yo digo, si es fosforescente es mejor. No, eso es durísimo, porque no quieren ponerse zapatillas. Prefieren el dolor de las rodillas. Aprender a indicar un bastón. Es una ciencia, hay libros de todo esto, ¿no? Parece una huevada, pero no es una huevada. Estos son técnicas que, bueno, desde 1950 se hace en Estados Unidos, en terapia, está más es nuevo. Cada vez que hay más evidencia, no es para atención primaria, lo que consiste en inyectar sustancias que ayudan a regenerar ligamentos y tendones dañados. No es para que cuando hay un ligamento o tendón dañado y uno lo desinfecte. Si no, las otras medidas son suficientes. Pero esto funciona muy bien si está bien diagnosticado. Y de hacer las madres, esto está en investigación. En Estados Unidos hay varios centros que lo están haciendo, pero está dentro de la investigación médica. Si el paciente es necesario, está con un dolor facial muy agudo y no cede, se puede utilizar técnicas de desactivación, que pueden ser manuales, como el y frío, o pulsando el punto gatillo y elongando, como siempre decimos, se puede hacer con morfina, no es tan complejo, pero tiene su vuelta. Y en cuanto a la anestesia, ¿sí? Que aconsejo para el examen que estudien antiinflamatorios, uno de los sobran al tiempo, pero hay preguntas de antiinflamatorios y de opioides. ¿Está? Estudiando efectos secundarios, hay. Así que puede haber antiinflamatorios y opioides. Primero dieron ginecología, han tenido otras clases. Y en tratamiento hay que tener en cuenta las medidas farmacológicas, las no farmacológicas, que más o menos lo que ya mencionamos, el eje de simulación, no farmacológica, función seca, medidas kinésicas y el efecto placebo, que es la relación con el paciente. ¿Sí? Si el paciente confía en usted, le va a doler menos. Si no confía, le va a doler más. También existe el efecto nocebo. Es la importancia del médico como elemento terapéutico posible. Conclusiones: son un problema frecuente de salud, general de discapacidad y de recursos económicos. El estudio por imágenes cada vez explica la causa del dolor. Las principales herramientas diagnósticas son la técnica clínica de examen físico. Estudiar sí o sí las banderas rojas y no las otras. ¿Está? Enfocar el problema en forma integral, no olvidando las medidas generales, lo básico. ¿Sí? Descanse bien, la psicología, la